Gracias. Buenas La noches. lata de todos los días que salgo, compartan el video. Ayúdenos compartiendo el video. Dios les bendiga. Cerramos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer la introducción todos diciendo hola, saludando. Hola, buenas noches. Hola. Padre, guíanos porque solos no podemos, guíanos porque para nosotros son muchas cosas nuevas, guíanos porque tu palabra es tan vasta que nuestro intelecto es tan pequeño que no podría asimilar algo de la enseñanza que tú nos quieres dar. Por eso dependemos de tu Santo Espíritu para que Él a través de nosotros ministre al corazón de cada uno de los que escuchemos este mensaje. Úsanos como un conducto de bendición y ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida para darte gloria, honra y alabanza. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos a Dios. Que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre.
es por tu gracia, Señor. ¿Qué hicimos nosotros para merecer el privilegio de ser llamados tus hijos? Es por tu gracia. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bien, vamos a iniciar con nuestra cuarta y última entrega. Vamos a hablar, mi esposa, Elizabeth, mi hija, y un servidor, de 3 personajes o de 3 temas distintos. Y lo vamos a hacer muy brevemente cada uno. Yo voy a hablar acerca de Noé, un hombre pequeño que sin embargo trajo una bendición muy grande a toda la humanidad. Un hombre cuyos antecedentes denotan grandeza, pero él durante muchos años, y ahorita vamos a ver cuántos, no hizo absolutamente nada registrado en la Biblia. Tal pareciera que no se parecía a ninguno de sus familiares anteriores. Miren, antecedentes familiares de Noé. Su bisabuelo, Enoc. Enoc fue un hombre tan recto que el Señor le llevó. Él pasó directamente a esa ciudad celestial. Su abuelo fue Matusalén, el hombre más longevo de la historia. Yo no creo que Dios le haya dado esa longevidad a Matusalén simplemente porque no tenía tiempo para matarlo. Algo debió haber hecho Matusalén para ganar esa longevidad en aquellos tiempos. Y su padre, Lamec. Lamec fue un instrumento de Dios. Y él supo escuchar la voz de Dios, porque cuando supo que iba a nacer Noé, él también supo qué nombre ponerle. Noé significa descanso. Y dice Génesis 5, no lo busquen, voy a irme rápido, del 28 al 29 lo leo. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec sabía exactamente el propósito por el cual iba a nacer Noé. Y aquí quiero detenerme un poquito, solamente un poquito. La importancia de que todos los padres sepamos el propósito de Dios para nuestros hijos. Ahora, ¿ustedes creen que Lamec tendría idea alguna del alcance que iba a tener el llamado de Noé? Yo no creo. Yo no creo que Lamec imaginara todo lo que Dios iba a hacer a través de la vida de Noé. Pero lo que sí sabía es que ese niño iba a dar descanso para toda la tierra. Se escucha bonito, pero ese descanso implicó la muerte de todos los seres humanos a excepción de 8. Duro, ¿no? Duro. Pero bueno, ese fue Lamec. Oye, pastor, ¿y Noé? Bueno, dice Génesis 5, y me voy a ir rápido, en el versículo 32, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Esta es la primera aparición de Noé en la Biblia. 500 años en la oscuridad, en el anonimato. Yo creo que, no sé a los cuántos años se casó Noé, pero yo creo que la esposa de Noé ya empezaba a reclamarle: oye, pasan y pasan los años y tú no haces nada. No te pareces a tu papá, no te pareces a tu abuelo, no te pareces a tu bisabuelo. ¿De qué se trata? Ni siquiera tenemos descendencia. 500 años, Noé. ¿Qué te estás creyendo? Pero a los 500 años aparece en escena, y lo primero que se registra de Noé fue que engendra 3 hijos. 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
¿A qué se dedicaba Noé en esos 500 años de anonimato? Bueno, la Biblia no lo menciona detalladamente, pero sí nos da pistas. Génesis capítulo 6, versículo 9, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿A qué se dedicó Noé durante 500 años? A aprender justicia, a aprender cómo caminar con el Señor. Y para eso muchas veces se necesita del anonimato. No necesito tener grandes reflectores sobre de mí. No necesito que mis obras se anuncien. Necesito que mis obras sean reconocidas por Dios. Amén. Y la Biblia registra que no era un varón justo. ¿Tienes hijas, varón? Ora porque ellas se encuentren un Noé en su vida. ¿Tienes hijos? Ora para que ellos sean los Noés de algunas mujercitas virtuosas o de una mujercita virtuosa. Pero tenemos trabajo. Yo creo que su padre, su abuelo, su bisabuelo dejaron testimonio de cómo ser justo delante de Dios y Noé lo aprendió. Ahora, qué bonito se escucha. Qué bonito se escucha. Pero durante 500 años Noé no hizo nada. Y cuando empieza a aparecer aquí en la Biblia, un día llega con su esposa y le dice, ¿qué crees, mi amor? Vamos a cambiar de empleo. Oh, qué bueno, sí, Dios me contrató para trabajar con él tiempo completo. Oye, qué bien. ¿Y a qué te vas a dedicar, Noé? Voy a construir barcos. Ah, qué bien, nos vamos a mudar a la playa. No, aquí en medio del desierto. ¿Cómo? Sí, en medio del desierto. Dios me dijo que hiciera un barco enorme, porque Él va a hacer que llueva, que haya un diluvio, y pues mira, no me preguntes qué es un diluvio, pero eso va a hacer Dios. ¿Estás seguro, Noé? Tus hijos están creciendo, tenemos 3 hijos, y esos 3 hijos requieren de ropa, de comida, y son varones, comen, que da miedo. Además, necesitan ir a la escuela. Necesitas pagar todo lo necesario. Ropa, alimentación, educación, salud. ¿Cuándo te va a pagar Dios? Bueno, mira, de eso no hablamos. De eso todavía no hablamos, pero tú no te preocupes. Voy a tener trabajo para muchos años. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Noé trabajando en esta empresa del Señor? Dice la Biblia que Noé era de 500 años cuando engendró a sus 3 hijos. Y después dice la Biblia, y en Génesis 7:6, lo voy a leer, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, supongamos que Noé engendró a sus 3 hijos con diferencia de 1 año cada uno. Bueno, alguien le tuvo que ayudar a construir ese barcote en medio del desierto. Así que, pues no lo pudo construir cuando sus hijos eran bebés, sino cuando sus hijos, pues eran, cuando menos adolescentes, sino que jóvenes. Así que, en el mejor de los casos, Noé tardó 80 años junto con sus hijos porque no le ayudó nadie más a construir el arca. Imaginen todo lo que su esposa le dijo a Noé. Porque ella veía que se iba a recoger madera muchos kilómetros hacia el Líbano, regresaba con la madera, la tallaba, la preparaba y empezó a armar el barco.
Pero, y luego, ¿quién cuidaba de las posesiones de Noé? ¿Quién se encargaba de vigilar por los intereses de la familia? Noé estaba junto con sus hijos encargado de construir ese barcote. Para que se den una idea, más o menos las dimensiones del pequeño barquito que construyó Noé, fueron 138 metros de largo, por 23 de ancho, por 14 de alto. El grosor de las maderas para soportar todo el peso y toda la presión de un barco de ese tamaño era de más de 5 pulgadas de espesor, o sea, como de 12 centímetros o más. 100 años, o en el mejor de los casos 80, construyendo ese barco, el esposo de Noé y toda la familia de Noé. Era el hazmerreír de la comarca. Seguramente tenía más de un apodo. Seguramente cuando su esposa tenía que ir al mandado, lo hacía casi de incógnito, para que no se burlaran de ella o no escuchar los comentarios hirientes. Noé se dedicó junto con sus hijos a la empresa que Dios le había encargado. Por eso se tardó 500 años en aprender justicia, porque aprender a hacer justicia es hacer lo justo, y hacer lo justo es obedecer a Dios. Yo no puedo obedecer a Dios si no hago lo justo, y no puedo hacer lo justo si no estoy dispuesto a obedecer a Dios, sin preguntar, simplemente obedeciendo a Dios. Noé fue encargado de llevar a cabo una empresa que a los ojos de todos era imposible, pero a los ojos de Dios completamente posible. Aquí yo puedo decir, como manera de resumen hasta ahorita, que Noé tenía convicciones firmes, y estas convicciones firmes le permitieron obedecer. Hazte un arca de madera de gofer, le dijo el Señor, y harás aposentos en el arca y la calafateras con brea por dentro y por fuera. ¿Sabe qué quiere decir calafatear? Pintarlo de chapopote o de brea. Es decir, métete dentro de un barco de madera, métete dentro de un cajón de madera, con la brea caliente a más de 70 grados centígrados, en medio del desierto, a pintarle por dentro y luego por fuera. Sí, no fue tan fácil. Por eso su preparación fue 500 años. Y aquí hay otra gran lección. Cuando Dios te llama, deja que Dios te prepare y Dios se toma el tiempo necesario. Con Dios no hay prisas, hay planes. Hay que aprender a entrar dentro de los planes de Dios. No solamente tuvo que construir la barca, no solamente tuvo que hacer que todos los animales subieran. También le dijo: toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, o sea, para los animales. Llena de alimento para toda la travesía, para todos los animales, para todos los seres humanos, el arca. ¿Te imaginas cuántas toneladas de alimento tuvo que almacenar Noé? Él solo con sus 3 hijos. Convicciones y obediencia. Y sabes, Noé edificó el primer altar que se registra en la Biblia. Cuando terminó el diluvio, cuando pudo salir del arca, sus convicciones continuaban adelante y siguió haciendo lo justo. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién le enseñó a Noé a construir altares? 500 años de preparación. Deja que Dios te enseñe y te prepare para lo que vas a hacer. Y sería una buena lección para nuestros hijos.
sería una buena lección para nosotros. Deja que Dios nos enseñe. Ahora, el resultado, Noé fue el receptor, el primer receptor de un pacto hermosísimo que Dios hizo de forma unilateral con el hombre. Génesis 9, y con esto voy a concluir. Voy a leer los versículos del 12 al 17. No lo busques. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Un pacto de vida para los seres humanos, sellado con el arco iris, con esa señal divina de Dios. Esa señal que nada tiene que ver con para lo que ahora se quiere utilizar. Es una señal de vida, es una señal de perdón y de redención. Es una señal que los cristianos no podemos permitir que se utilice para otra cosa. Noé, un hombre que el mundo no merecía, que supo soportar la presión social y familiar, la presión económica. Yo no dudo que Noé haya pasado tiempos de hambre, no lo dudo, pero continuó, porque él tenía muy firmes convicciones. Dios lo había puesto a hacer algo, lo entrenó durante 500 años. Tú y yo no vamos a vivir tantos años aquí en el planeta, pero mientras estemos vivos, o debemos de estar siendo entrenados por Dios para algo, o trabajando para ese llamado que Dios tuvo desde que nacimos. Enseña esto a tus hijos, papá, mamá, que me escuches. Hijos, tienen un gran llamado. Dejen que Dios los entrene, dejen que Dios los use. Noé, un hombre que el mundo no merecía, pero que Dios eligió porque nos ama mucho, y Dios utiliza cosas muy valiosas para bendecirnos. Dios te bendiga. Bueno, solo recordarles que esta transmisión se está haciendo simultáneamente en nuestro canal de YouTube, entonces pueden también verla a través de este otro medio, y a lo mejor saben de alguien, ¿no? que no tiene cuenta de Facebook y que siempre se espera hasta que esté en YouTube. Bueno, avísenle que ya pueden desde ahorita empezar a sintonizarnos en vivo. Y así van a ser todas nuestras transmisiones. Sí, estamos aprendiendo. Por eso hoy al inicio usted vio la cámara al revés, porque estamos aprendiendo a usar esta nueva aplicación, y disculpe usted. Era para que las ideas nos llegaran. Sí, exacto. Para que tomara su lugar. Sí. Bueno, pues hoy es el último día y hemos querido compartir sobre varios personajes. Y quiero platicarte que uno de mis personajes favoritos, por supuesto mujer del Antiguo Testamento, siempre ha sido Ana. Ana, mamá de Samuel, esposa del Caná. Y todos sabemos la historia de Ana. En la cultura hebrea, ¿verdad? El ser estéril, como era el caso de ella, era como un castigo de Dios, era un caso de deshonra. Era algo con lo que una mujer sufría muchísimo, no solo por el hecho de no poder tener un hijo, sino por la presión social, por las burlas, por todo eso, por el juicio que se hacía sobre ella. Y era el caso de Ana. Ana sufría demasiado, ¿no? Y sabemos toda la historia. Ella tenía una rival que era Penina, y siempre la molestaba porque ella sí tenía hijos
Y bueno, los hijos, la descendencia es tan importante en el pueblo judío y más en aquellos entonces, ¿verdad? La descendencia, como debe ser para nosotros, algo muy importante, muy valioso, que por ejemplo la Biblia dice, por ejemplo, en el caso de Noemí, de Noemí con su nuera la Ruth la Moabita, ¿no? Y cuando nace el nieto Obed, las amigas, las señoras le dicen que su nuera es mejor que 7 hijos, ¿no? Y también el Caná le dice a Ana cuando la ve triste y llorando y que no come, y le dice, no te preocupes, yo soy mejor que 10 hijos para ti. Entonces, los hijos muy valiosos, la descendencia muy apreciada. Y Ana no podía tener hijos, por lo cual ella estaba grandemente atribulada, muy quebrantada, pero ella hace lo correcto, que toda mujer debemos hacer, y ella busca ayuda en Dios. Y mira lo que hace cuando ella está buscando a Dios. Te lo voy a leer, está en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana hace esta oración a Dios y hace un voto. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y digo, es que esta es una oración osada, ¿no? Esta es una oración con todo, es una oración de corazón, de lo profundo de su ser, y le dice, si tú, y ora específicamente, le dice, si me das un hijo varón, todos los días de su vida. Esto es impactante, porque le está entregando toda la vida de su hijo para Dios, para que sea solo de Dios. Cuando dice, no pasará navaja sobre su cabeza, quiere decir que ella estaba diciéndole al Señor que mi hijo sea nazareo, ¿sí? Nazareo quiere decir consagrado a Dios, quiere decir apartado para Dios, ¿sí? Buscando siempre la santidad para Dios, la santidad porque nuestro Dios es santo. Y ella hace una oración osada, una oración muy especial, dedicando a su hijo a Dios. Y dice la historia que Dios se acuerda de Ana. Una vez que ella hace esta oración de fe, esto es verdaderamente una oración de fe, Dios la escucha y Dios permite que ella conciba ese hijo varón que le pidió. Y el Caná es un hombre, es un adorador. El Caná es un ejemplo de buen papá. Ellos son unos padres que honraban a Dios y adoraban. Y dice que él quiere subían cada año. Ellos vivían en un monte de Efraín, en Ramatanaim, y tenían que ir a Silo, a la casa de Dios, a ofrecer sus holocaustos y sus sacrificios y todo eso. Y ella le dice, nace el bebé Samuel, ¿verdad? Ella lo llama Samuel, y él le dice que vayan a adorar como siempre. Tocaba el tiempo y ella le dice, no voy a subir. Vamos a leer el verso 22, donde ella dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y escucha, y se quede allá para siempre. Seguimos viendo a una Ana que se trazó una meta, que conoció la gran fidelidad de Dios y eso la fortaleció, y ella se mantuvo y dijo, el niño se va a quedar allá para siempre, porque ese fue mi voto. Y yo sé que tú como mamá que me estás escuchando ya quieres llorar casi como yo, ¿no? Porque este es el asunto. Cuando ella destató a Samuel, él más o menos tenía 3 años de edad. Era pequeño todavía. Y todas las que hemos sido madres entendemos claramente lo que significa desprenderte de tu hijo, ¿no? Cuando lo llevas al kinder, también lloras tú, ¿no? Y Ana estaba decidida a cumplir su voto.
de dedicar a su hijo al Señor. Y dice la palabra de Dios que ciertamente lo lleva a donde está Elí, que era en ese momento el sumo sacerdote. Sus hijos también eran sacerdotes y no se portaban bien, por el contrario, eran hombres malos, eran hombres desleales a Dios, eran sacerdotes solamente de nombre porque ellos no tenían temor de Dios. Y nos narra la historia que Ana así lo hace, dice el 24, y después de que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive mi alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, dice, y Jehová me dio lo que le pedí. Y ella lo lleva. Y quiero decirte que no lo llevó a la vuelta de la esquina. ¿Sabes? De Ramá o de Ramataim a Silo, donde estaba la casa de Dios, eran más o menos 103 kilómetros. Y no había auto en aquellos entonces. Por eso ella solamente veía a su hijo una vez al año. Dice que le preparaba, le hacía una túnica pequeña, y subrayo pequeña, porque el niño era muy chiquito. Pero ella fue y lo dejó allí. Y aquí podemos ver nosotros la característica de la cual yo quiero hablarte en este día. Ana fue valiente. Por eso admiro este personaje. Es uno de mis favoritos porque fue una mujer valiente. Fue una mujer que llevó su necesidad a Dios. Fue una mujer que entendió que ni su marido podía ayudarla o consolarla, sino solo Dios. Y muchas veces en la vida, mujer, así nos va a pasar. Necesitamos ir a Dios. Él es el que nos puede ayudar, y ella fue valiente. Y esta valentía es loable porque fue una valentía basada en la confianza. Ella confió en Dios, ella le confió a Dios su hijo, por eso pudo dejarlo allí. Seguramente fue difícil, creo que sí fue difícil, pero ella estaba mirando a Dios, ella estaba mirando lo que Dios podía hacer con su hijo. Es admirable esta parte porque la Biblia, tú sabes lo que dice, solamente la tribu de Leví podía ministrar, solamente ellos eran sacerdotes, eran levitas, mas no la tribu de Efraín, de donde procedía Samuel. Sin embargo, la valentía de Ana, la fe de Ana, colocó a su hijo precisamente en el tabernáculo. Dice la palabra de Dios que el niño Samuel ministraba a Jehová en el templo. Era un niño pequeño y él ya estaba ministrando. Y me encanta cuando nos cuenta la historia que el niño dormía. ¿Dónde? En el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y eso cuando verdaderamente estuviera en santidad, limpio, a través de sacrificios. En cambio Samuel, siendo muy pequeñito, me imagino sus piececitos corriendo para allí, sin papá y sin mamá, pero él sabía que ahí estaba Dios. Ana enseñó a su hijo a honrar a Dios. Ana marcó a su hijo con este acto de adoración. ¿Por qué fue un acto de adoración? Porque fue un acto de obediencia, fue un acto en el que ella se comprometió y ella fue fiel a Dios como Dios lo había sido con ella. Ana fue una mujer valiente, y creo que toda mujer, somos el vaso frágil, sí, pero tenemos que ir con Dios, y Dios nos va a dar esa valentía, Dios nos va a ayudar. ¿Sabes? Ana aprendió el valor de los hijos, por eso la esterilidad no era un castigo de Dios, era un propósito. Ella tenía que entender el valor que tiene un hijo, como en este tiempo, cuánto nos hace falta. En lugar de negarle la vida a los bebés, en lugar de negarle la vida a los no nacidos, debiésemos de estar expectantes, porque Dios, cuando quiere hacer algo, va a usar un bebé. Y la Biblia está llena de ejemplos. Sí, dice el verso 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Fíjate,
la decisión, la convicción, como decía hace un rato Enrique, ¿no? La convicción. Ella lo dejó allí y dice, y pudo adorar. ¿Te das cuenta cuánto ella se tuvo que negar? Ella se negó a sí misma, y este es el punto también. Segunda cosa, valentía, pero una valentía que es basada en la confianza en Dios, pero que surgió de la humildad, surgió del quebrantamiento, surgió de la negación a sí misma. ¿Cómo nos hace falta negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo nos hace falta dejar que las cosas sean a la manera de Dios? No. Quiero ir casi terminando en el capítulo 2, verso 3, en el cántico de Ana, porque después que Dios permite que ella sea madre, dice, y ella entrega a su hijo, y hay un cántico de gratitud. Fíjate, no se quedó triste por dejar a su hijo ahí, no se quedó triste. Ella sabía en su corazón que Dios tenía planes para ese niño. Ella había experimentado ya gran conocimiento, había madurado en su fe y entendía que Dios tenía propósitos para su hijo, y ella tuvo gozo. Cuán grande gozo, que hasta cantó con gratitud al Señor. Y dice en el capítulo 2, verso 3, dice que al final, nada más te voy a leer, dice, porque Él es el Dios de todo saber, es Jehová, ¿sí? El Señor es el Dios de todo saber. Y cuando, sabes, nosotros tenemos que aprender humildad. Tenemos que aprender que las cosas son a la manera de Dios, no a nuestra manera. Sí. Es como Él nos dice, mujer, tienes que enfocarte. Sabes, a veces la mujer es tentada como Eva, ¿no? Por la serpiente. A veces tú puedes tener tentaciones de hombres que no son tu esposo. Puedes tener tentaciones de ir y hacer muchas cosas, pero te olvidas de que tienes un ministerio muy importante, que es la crianza de tus hijos. Tienes que enfocarte y no te preocupes por menguar, no te preocupes por negarte a ti misma, porque hay gran recompensa, hay gran fruto. El ejemplo de Ana nos deja ver esto que te estoy diciendo, porque su hijo fue el último de los jueces, el más grande o uno de los más grandes profetas considerados. ¿Te das cuenta? Cuando escaseaba la palabra, porque los sacerdotes que estaban allí solamente estaban pintados. El pueblo de Israel no tenía palabra de Dios ni visión de Dios, porque esos sacerdotes no estaban haciendo su función. Pero Dios usó un bebé. Y sabes, Samuel fue muy amado por Dios y muy amado por los hombres. Los hombres reconocieron que Samuel era un profeta fiel a Dios. Así es que no tengas miedo a negarte a ti misma, porque hay fruto, porque hay recompensa. Enfócate en Dios. Wow. Bueno, yo también no escogí una mujer, no pude escoger una mujer solamente. Yo estudié sobre las mujeres del Nuevo Testamento, ¿sí? Y me encantó ver que hay un montón de mujeres que yo ni siquiera recordaba que existían en todo el Nuevo Testamento, desde Jesús, y luego cuando se establece la primera iglesia, el montón de nombres de mujeres que aparecen ahí y que realmente se cuenta bien poquito de ellas, ¿no? Así algunas que solo aparecen ahí en un versículo y que a veces hasta nadie se entera que existieron, ¿no? Porque son tan anónimas, pero creo que ahí es donde radica lo poderoso de su fe, ¿no? En que eran mujeres anónimas, en que parecían como ordinarias y todo eso, pero yo aprendí mucho de su fe. Entonces no escogí una mujer, voy a contar como la historia de muchas mujeres y que vamos a ir viendo, ¿no? Sí, entonces la primera mujer, yo creo que es la que más conocemos, es María, la hermana de Marta. Juan 12, del 1 al 3, vamos a leer. Es una parte de su historia. Dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos.
La casa se llenó de la fragancia del perfume. Bueno, la historia continúa, ¿no? Nos enseña que los hombres la criticaron y que hablaron mal de ella por lo que había hecho, pero que al final, pues Jesús le defendió diciéndola, déjenla en paz, ¿no? Ella hizo lo correcto, a los pobres siempre los van a tener, a mí no. Pero a mí ver la actitud de María aquí me permite ver cómo ella entendía que dar a Jesús no era un desperdicio, porque después es bien feo como Judas dice, o sea, desperdiciaron ese perfume. Y María sabía que cómo derramarlo a Jesús iba a ser desperdiciar algo, ¿no? O sea, darle a Jesús algo no puede ser un desperdicio, no es un gasto. Ella sabía que lo que estaba haciendo era una inversión, por eso no le dolió derramar esa cosa tan valiosa, porque ella sabía que todo lo que le des a Jesús, todo lo que trabajes para Jesús, nunca es un desperdicio. Amén. También veo cómo ella entendía el valor de la presencia de Jesús. Y no solo en esta historia, ¿no? En la historia anterior donde se pelea con su hermana Marta, porque Marta ahí trabajando toda afanosa y ella se sienta a escuchar a Jesús, y aquí otra vez ella va por su perfume y se lo derrama a Jesús, porque ella entendía el valor de la presencia de Jesús, ¿no? Ella reconocía lo especial de tener a Jesús ahí cerca, la oportunidad de ser amiga de Jesús. O sea, ella estaba muy consciente de quién era Jesús y de lo que significaba, y a lo mejor lo que encontró, ¿no? Lo que tuvo al alcance, lo más valioso que ella tenía, eso fue lo que le ofreció, porque entendía el valor de la presencia de Jesús, estaba consciente de lo que se hace cuando uno está en la presencia de Jesús, ¿no? Marta, su hermana, servía y no lo hacía con mala intención, ¿no? Pues era su forma de demostrarle a Jesús que lo amaba, pero María iba más profundo, o sea, ella entendía qué se hace en la presencia de Dios. Ella entendía que ahí se adora, ahí se escucha, ahí se comunica con Jesús, ¿no? Y ella lo practicaba. También veo que ella no tenía miedo a humillarse por Jesús. O sea, me imagino cómo se vio esta mujer tirada en el piso con todo su cabello, usándolo como una jerga, ¿no? O sea, para limpiar los pies. Eso debió haber sido pues, muy gracioso, ¿no? Muy humillante, cómo le quedó el cabello después de eso. Pero ella no tenía miedo a humillarse por Jesús. Y algo que me gusta es que se nota que Jesús era su maestro, porque ella hace algo que después Jesús le enseña a sus discípulos, lavar los pies, ¿no? O sea, ella lava los pies de Jesús y después Jesús lava los pies de sus discípulos, dejándolo como ejemplo para sus discípulos y obviamente para nosotros. Pero entonces aquí vemos que María, o sea, ya sabía, ¿no? Ella ya sabía cómo era el corazón de Jesús, ella ya entendía cuál era la actitud de Jesús de servicio, que es capaz de hacer esto aún antes de que Jesús lo enseñe a sus discípulos, ¿no? Y eso yo digo, wow, esta mujer de verdad, este mundo no la merecía, ¿no? Cómo amaba a Jesús, cómo servía a Jesús, cómo era su corazón como cristiana, ¿no? Sí. Y bueno, la siguiente mujer, Lucas 21, nos habla de esta mujer. Lucas 21 del 1 al 4 dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. En otra versión dice que las más pequeñas, ¿no? O sea, lo más chiquito en denominación. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Y esta mujer ni siquiera tiene nombre. No sabemos quién era, solo sabemos que era viuda y que era pobre. Nada más eso sabemos, pero Jesús la reconoció porque dio todo lo que tenía. Y yo aquí veo la fe en acción, porque sin fe ella no hubiese sido capaz de depositar todo su sustento. O sea, solamente con la fe se explica esa acción de decir, me voy a quedar sin nada, ¿no? O sea, ya no tengo posibilidad de comer, de pagar lo que necesito, voy a darlo todo. Y yo veo ahí eso, ¿no? O sea, lo que decías de Ana, ¿no? Su confianza, su obediencia, su valentía estaba fundamentada en la confianza que ella tenía de que Dios iba a suplirle, ¿no? Pero también veo cómo amaba el templo y cómo amaba a Dios. O sea, porque ella fue a depositar para el templo, ¿no?
y todo lo que tenía, porque su corazón era pues que el templo lo necesita, que el templo esté bien, ¿no? ¿Y cuánto podía servir sus moneditas para el templo, ¿no? Pero ella amaba el templo. O sea, ahí estaba su corazón y por eso ella dio todo por el templo. Y yo digo, wow, o sea, esta mujer viuda, pobre, pero desprendida, o sea, lo daba todo. Y pues aquí la recompensa es como Jesús la vio, o sea, es anónima para nosotros, pero no fue anónima en el corazón de Jesús, ¿no? En el corazón del Padre, obviamente. Entonces, eso me enseñó a mí esta mujer. Y yo aprendí que cuando hay fe, se acaban los pretextos. Amén. ¿No? O sea, no dijo, ay, es que soy pobre, porque sí era pobre, era una realidad, ¿no? Ay, es que soy viuda, también era su realidad, podían ser buenos argumentos y nadie le hubiera dicho nada, ¿no? Como, ay, usted está mal por nada, porque tenía motivos, pero cuando hay fe, los pretextos se acaban, ¿no? Encuentras la forma de dar, encuentras la manera de servir, encuentras la manera de ayudar cuando hay fe. Y bueno, la siguiente mujer, su historia me encanta, es como muy emocionante, ¿no? Tabita. Está en Hechos 9:36 al 40. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lidia. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, los llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró, volviéndose hacia el cuerpo. Dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. ¿No? O sea, esta mujer en primera resucitó. Es como, bueno, ¿no? Pero más allá de esto, o la razón real de por qué ella tuvo como este obsequio de volver a vivir, está antes, ¿no? En por qué la gente estaba tan preocupada porque ella se hubiese muerto, ¿no? Es porque ella era una muy buena persona, dice que hacía buenas obras. Por eso la gente no quería que se muriera. O sea, ¿qué pasa si alguien malo se muere? Hasta a veces hasta gloria a Dios decimos, ¿no? O sea, sí, ¿qué pasaría si nos muriéramos? La gente sentiría un hueco y diría, ay, esta persona, o no estamos dejando esa huella, ¿no? en nuestro entorno. Porque aquí dice, no dice que era como su familia la que mandó llamar a Pedro, dice que la gente de alrededor, que estaban las viudas ahí llorando, o sea, eran como los vecinos, la comunidad fue la que se preocupó tanto de que esta mujer hubiese muerto, que mandan traer a Pedro. Y esto me recuerda cómo en 1 Timoteo 2:10 se describe que las mujeres debemos de ser atractivas por las buenas obras. Dice que una mujer que ha decidido ser piadosa debe hacerse atractiva por sus buenas obras. Y eso es lo que pasaba con Tabita. Lo que la hacía tan agradable, tan atractiva, es que ella le daba a los pobres, que las viudas dicen, ¿no?, que le enseñaron las túnicas, la ropa que les había hecho, que les daba. Ella había entendido eso. Ella era una mujer ejercitada en la piedad. ¿No? O sea, ella sabía hacerle el bien a su prójimo. Ella sabía dar, como vimos en las otras mujeres, ¿no? Era ejercitada en la piedad, era una maestra del bien, como también la Biblia dice, ¿no?, que las mujeres ancianas deben de ser maestras del bien. Esta mujer, yo no sé si era anciana o no, pero ella ya era una maestra del bien, enseñaba a hacer el bien a otros porque ella había aprendido eso, la misericordia, la piedad, ¿no? Ahí el carácter de Jesús reflejado en el amor que ella sentía por los pobres, por los necesitados, y daba. Y yo veo en estas mujeres la constante del dar, ¿no? O sea, todas entregaron algo material, todas daban algo. Y después leo en Lucas 8, 2 y 3, que habla precisamente sobre las seguidoras de Jesús. Dice, junto con algunas mujeres, o sea, que se llevó a los discípulos, junto con algunas mujeres,
que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Y otra vez veo mujeres que daban, mujeres que incluso hicieron posible la misión de Jesús como hombre en la tierra, porque ellas le daban asilo, porque ellas le daban dinero para que comiera, porque cuando Jesús estaba aquí, pues necesitaba comer, ¿no? Como nosotros necesitaba dinero, y estas mujeres contribuían al ministerio de Jesús. Y a mí algo, a lo mejor no, ahorita nos quedamos como, bueno, pues sí, pues seguramente estas mujeres trabajaban y tenían su dinero y lo daban, pero es que en esa época las mujeres no tenían nada, porque aunque trabajaran, cualquier cosa que una mujer tenía o le pertenecía a su esposo, ¿no? O sea, sí, a la cultura era así. Cuando eran jóvenes dependían de sus papás, luego a la edad de 12 ellas salían ya como para poder casarse, entonces entre los 12 y los 13 se estaban casando y pasaban a depender del hombre. Y el dinero que les daba el papá como todo esto pues era para el esposo, ¿no? Ellos eran quienes administraban los recursos de las mujeres. Entonces esto está bien loco porque quienes no tenían el poder sobre lo material, sobre las posesiones, eran las que daban. Eso era fe, porque cómo ellas podían dar incluso cuando eran las que menos posibilidades tenían de tener o de obtener. Ellas eran las que menos iban a poder reponer eso que estaban dando, porque era difícil que una mujer tuviera posesiones o acumulara cosas, ¿no? No era como ahora que uno puede trabajar igual que los hombres, no. Pero las mujeres daban. Eso era fe, ¿no? Y daban a los pobres y daban a Jesús, y eso me encanta. Y bueno, una última mujer, esta solo está en un versículo de la Biblia, otra María más. Dice Hechos 12:12. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde se habían reunido para orar. Y bueno, aquí habla de Pedro, que él estaba en la cárcel y luego pasa un milagro, sale de la cárcel y entonces pues va a avisarle a los demás cristianos que ya están libres y va a la casa de esta mujer, donde dice que se reunían a orar. Y ahorita suena como, pues pásate a mi casa y aquí oramos, nos echamos un cafecito, pero en ese entonces, que esta mujer decidiese prestar su casa le podía costar la vida, porque ¿por qué Pedro estaba en la cárcel? Por ser cristiano. ¿Por qué mataron por sus pasajes a Santiago? Todo eso por ser cristianos. Si relacionaban a María con Pedro, la mataban. Sí, o sea, ella podía perder su vida por el simple hecho de abrir sus puertas y dejar que la gente viniera a orar ahí, ¿no? Entonces, era bien valiente esta mujer. Y otra vez veo esto, ¿no? Pues no tengo nada que dar, a lo mejor yo no puedo ir a predicar como los otros hombres porque la cultura no me lo permite, pero tengo mi casa y la gente va a venir a mi casa y aquí vamos a orar, ¿no? O sea, eso es lo que ella tenía, eso es lo que ofrecía. Y yo pensaba en esto, ¿cuántas mujeres abrieron sus casas y ahí eran las iglesias? Porque no había iglesias, o sea, no había un templo como hoy, ¿no? Que está la iglesia y vamos a la iglesia. Muchas mujeres abrieron sus casas y la Biblia cuenta de Lidia, de un montón de mujeres que abrieron sus casas y ahí eran las iglesias, ¿no? Ellas brindaban sus casas para las iglesias, para orar, para acoger a otros cristianos, a los apóstoles que iban de misioneros. Entonces, es increíble, ¿no? Yo creo que jugaron ese papel tan importante de alimentar gente, de dar sus casas para la primera iglesia, ahí en esa, como ahora los plan casas, ¿no? Pero esas eran las iglesias y se jugaban la vida estas mujeres, porque ahí era la iglesia, ¿no? Porque sus casas eran las iglesias, pero ellas eran bien valientes, ellas tenían fe y pues eran mujeres que este mundo no merecía, ¿no? No se quejaban, no ponían de pretexto su situación desequilibrada en cuanto a los hombres, que la cultura las alejaba. No, ellas no tenían pretexto, porque ellas amaban a Jesús. Y yo creo que de estas mujeres aprendí mucho, que eran mujeres que aprendieron a mirar el mundo a través de los ojos de Jesús.
aprendieron a amar, a sentir con el corazón de Jesús. Por eso podían amar a los pobres y a los necesitados de una manera que solo Jesús podía hacer, ¿no? Que por lo tanto podían actuar como las manos de Jesús. Sí. O sea, ellas fueron las manos de Jesús, el rostro de Jesús, las palabras de Jesús para la gente, pero primero nació en que eran los ojos y el corazón de Jesús, y entonces después sus acciones fueron las de Jesús, porque eran humildes, de decir, voy a que el corazón de Jesús sea en mí, y eso las llevaba a mirar el mundo, a percibirlo, su entorno de una manera diferente, a sentirse incómodas por lo que era súper común, ¿no? O sea, las viudas, los pobres eran súper comunes en esa época, a nadie les importaba, igual que hoy, pero ellas no podían solos seguir porque ya su corazón era diferente y se sentían incómodas, ¿no? Descubren ellas que siempre hay algo que dar y siempre hay una forma para servir, ¿no? Cierto. Que siempre hay una manera, siempre tenemos algo que ofrecer. Y que no importa qué tan necesitadas, qué tan débiles, qué tan en desventajas se podían encontrar ellas, siempre había algo que podían dar, que podían servir y que podían ofrecerle a Dios. También veo que con ellas aprendemos que la fe, o que ellas tenían una fe tan parecida a la fe de Jesús. Porque a veces pensamos en la fe solamente como en la fe de decir, construye un barco gigante, wow, o en la fe de resucita a alguien, y esa fe que es como un poco estruendosa, ¿no? Y gloriosa, pero la fe de estas mujeres era como la de Jesús, sencilla, simple, era como el lado dulce de la fe, ese lado que es anónimo, que nadie se entera a veces que existió. Es la fe de dar, es la fe de amar, la fe de orar por alguien y que ese alguien a lo mejor jamás se va a dar por enterado que fue por tu oración que las cosas pasaron. Es la fe de te abro mi casa, es la fe de curar a otros, la fe de llevar buenas noticias, la fe de animar al que le va a tocar hacer la obra, ¿no? Y de estar dispuesto a estar atrás todo el tiempo. Sí. De nunca jamás verte y de siempre estar viendo por el otro, ¿no? O sea, solamente por el otro, y eso es increíble, una fe abnegada, una fe llena de misericordia, una fe llena de piedad, una fe que a veces se trata solo de esperar. Y pienso en Ana, la profetisa, que estaba ya bien viejita y ella seguía esperando el cumplimiento de esa promesa en que iba a poder ver al Mesías. Y después llega Jesús bebecito y ella lo carga, ¿no? Pero ¿cuántos años esperó solo por poder cargar a Jesús? Jesús bebé. Y ella estaba segura de que iba a llegar ese día. Y no hizo nada en ese tiempo, ¿no? O sea, realmente ella solo esperó. Pero a veces la fe se trata de eso, de esperar. Solamente esperar por el momento. Y bueno, esto me encantó. Yo creo que la fe de no poner pretextos para hacer el bien. Creo que eso fue la enseñanza que yo me llevo a estas mujeres. Que fe se trata de no hay pretextos para hacer el bien. No hay pretextos de ti ni pretextos de otros, ¿no? Como, pues porque el otro hizo, porque el otro no hizo, porque no me gusta mi iglesia, o porque no me gusta la forma, o cómo me lo pidieron, o pretextos de mí misma, ¿no? De que no tengo, no puedo, no sé, todo eso. No hay pretextos para hacer el bien. Y eso fue lo que yo aprendí del montón de mujeres que ahí están escondidas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que son un montón. Y bueno, pues ya estamos así terminando nuestra serie, nuestra última serie del año, porque ya se acaba el año, se acaban las series, y esperemos que hayan aprendido mucho, así como Dios nos enseñó también mucho a nosotros. ¿Qué vamos a empezar a hacer para ser hombres y mujeres que este mundo no merezca, ¿no? Tenemos zapatos enormes que llenar, primero los de Jesús, pero después vemos hombres tan normales, ¿no? Como los que estamos estudiando aquí, y que lograron ser alguien extraordinario. Este mundo no merecía, todo por la fe. Amén. ¿No? Y todo lo que la fe
empieza a desarrollar en nosotros y nos mueve, ¿no? Entonces yo creo que con eso me quedo. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué se quedan ustedes? Yo me quedo con las personas tan valiosas que Dios utiliza para bendecirnos. Estamos rodeados de personas muy, muy valiosas y tú puedes ser una de ellas y puedes ser utilizado por Dios para bendecir a la humanidad entera. No limites a Dios. Él no tiene límites. Bueno, tomando una de las palabras, no limitemos a Dios, tenemos que creer que Dios es sorprendente. Tenemos que creer que Dios es más sabio que nosotros y sus planes son más altos que los nuestros. Siempre sus planes son mucho mejores que los nuestros. Y Dios usa gente humilde y gente común y corriente, pero con fe, ¿no? Gente que le cree. Sí. Pues tenemos tarea. Hay muchos hombres y mujeres que este mundo no merecía en la Biblia, pero hay muchos hombres y mujeres que este mundo no merece, que estamos vivos. Amén. Que están en la sala de tu casa, que ves a diario cuando tú te estás peinando. Necesitamos tomar el reto de convertirnos en hombres y mujeres así. Ese es el reto para todos los que escuchamos esta serie. Y prepárate porque el año entrante vienen cosas nuevas, vienen cosas hermosas, vienen cosas llenas de bendición. Este año no es un año perdido, es un año de mucha enseñanza. Este año no es un año fatal, es un año difícil que nos está haciendo crecer y descubrir cosas. Prepárate. Yo no te digo que va a ser el siguiente año un año de prosperidad y de lingotes de oro cayendo del cielo, no. Lleno de bendición para ti y para mí si tomamos el reto de ser hombres y mujeres que este mundo no merece. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Solo recordarles que mañana tenemos una venta de comida con causa, es para necesidades que tenemos pues, del área de alabanza, ¿no? Los chicos están ahí esforzándose todo. Compartan la publicidad que está para que mucha gente compre y bueno, usted también compre y nos